Bon dia a tothom, benvinguts i benvingudes a una sessió més, l'última ja d'aquest curs de formació avançada en salut mediambiental pediàtrica i avui tinc el gust de presentar-vos a la Chiara Stasi, que és pediatra i que ens parlarà sobre càncer pediàtric i medi ambient. Per tant, Chiara, cuando tú quieras. Sí. Buen día a todos. Que ha pasado muy rápido, que era la última sesión, no lo había pensado. Y perdón que tengo un problema técnico y las diapositivas las pasará Ferran para mí. Entonces, nada, hablaré de cáncer pediátrico y medio ambiente. Los objetivos un poco de la presentación son la introducción al cáncer infantil, abordar los vínculos entre el entorno infantil y la aparición del cáncer en la edad adulta, presentar el conocimiento actual sobre la casualidad y los factores de riesgos ambientales, hablar un poco de este concepto importante para las investigaciones de cáncer, que son los conglomerados, y presentar un poco medidas educativas y preventivas. Próxima. Entonces, el cáncer infantil, aunque sea poco frecuente, es una de las principales causas de mortalidad en la infancia y la adolescencia. Según la OMS, cada año se diagnostican aproximadamente 400.000 niños en el mundo entre 0 y 19 años. Es causa de 90.000 muertes al año en los menores de 15 años. Y que es el cáncer al final, es un crecimiento normal de una célula o de un grupo que poseen la capacidad de invadir tanto los órganos vecinos como los alejados. Próxima. Los cánceres infantiles más comunes son las leucemias, seguidos de tumores malignos del encéfalo y otros del sistema nervioso central, linfomas, tumores sólidos como el neuroblastoma y tumores de Wilms, y luego a seguir en mínimo porcentaje sarcoma, tumores de tejido blando, tumores óseos y tumores malignos de células germinativas. Próximas. Y por lo que concerne la supervivencia, hay un enorme desnivel en el mundo porque en los países de ingreso alto, donde hay servicios de atención integral, la supervivencia alcanza un 80%, mientras que en los países de bajo ingreso sobreviven solamente ni un 30%. Esto se debe a falta de diagnóstico. Siguiente. Diagnóstico incorrecto o tardío, dificultades para acceder a la atención de la salud, abandono del tratamiento, muerte por toxicidad o recidivas. Siguiente. Y esta gran disparidad en el mundo es debida al rédito, ¿no? O sea, la pobreza también en el cáncer incide mucho, y la verdad que la OMS declara que la mejoría del acceso a la atención oncológica infantil es sumamente coste eficaz, viable y puede mejorar las tasas de supervivencia en todos los entornos, independientemente del nivel de ingreso. Siguiente. Por cuanto concerne las causas, como todas las enfermedades crónicas, es multifactorial y es el resultado de la interacción variable de determinantes constitucionales o genéticos y el medio ambiente. Es súper importante evidenciar cómo las fases iniciales de la vida son las más vulnerables a los carcinógenos, presentando un riesgo 10 veces mayor al esperado en adultos durante los primeros 2 años de vida y 3 veces mayor entre los 3 y 15 años. Siguiente. Por cuanto concerne un poco los porcentajes de cómo inciden los factores de riesgo, un 5-15% son factores familiares o genéticos, menos de 5-10% exposiciones ambientales conocidas y factores exógenos, y un 75-90% todavía es causa desconocida, pero se puede decir que es la interacción con el ambiente. Así que si sumamos un poco los dos puntos de exposiciones ambientales conocidas y desconocidas, vemos que prácticamente el cáncer se origina de una interacción con el entorno.
Siguiente. Por cuanto concerne los factores familiares o genéticos, existe una variante patogénica en un gen de predisposición al cáncer que se hereda y el porcentaje varía según el cáncer. Y es el ejemplo del retinoblastoma, un 45% de los niños con retinoblastoma heredaron una variante patogénica de los padres, el gen RB1. Es solo un ejemplo. Siguiente. Siempre por lo que concerne los factores familiares o genéticos, cambios genómicos pueden aparecer durante la formación de la célula germinal y estos cambios pueden aumentar el riesgo de desarrollar un cáncer. Los cambios genómicos incluyen cromosomas rotos, reordenados, faltantes, sobrantes, además de las variantes genéticas. Un ejemplo es la trisomía 21. Siguiente. Y en esta diapositiva vemos un poco cómo la exposición ambiental prácticamente incide a todos los niveles, a nivel de la formación del patrimonio genético, como a nivel preconcepcional, gestacional y luego postnatal. Las exposiciones ambientales pueden causar cambios en distintas células del cuerpo también después del nacimiento. Durante los primeros años de vida, cuando el cuerpo crece y se desarrolla. Y no está claro todavía hasta qué punto estos cambios, pero se deben a exposiciones ambientales. O sea, es todo un mundo que todavía hay que investigar. Y luego recordar que, bueno, que los niños no son adultos pequeños por varios motivos. Son mucho más vulnerables. Están en proceso de crecimiento, tienen un mayor consumo energético metabólico, su sistema inmunológico y mecanismo de desintoxicación no están completamente desarrollados. Hay una mayor expectativa de vida y mayor tiempo de exposición y nulo poder decisional. Siguiente. Por cuanto concerne la causalidad y factores de riesgo ambiental, a repetir como las fases iniciales de la vida son las más vulnerables, hasta 10 veces mayor a la espera de un adulto durante los primeros 2 años y 3 veces entre los 3 y 15 años. Siguiente. Hay unos cuantos agentes cancerígenos que han sido identificados como factores de riesgo. Por ejemplo, medicaciones que se han utilizado en mujeres embarazadas, como el dietilvestrol, relacionado con adenocarcinoma de vagina y cuello de útero, componentes en la dieta, carcinógenos biológicos, virus, básicamente como el virus del Epstein-Barr, relacionado con el linfoma de Burkitt o la enfermedad de Hodgkin, la hepatitis B, con el carcinoma hepático, el virus herpes 8 y el HIV con el sarcoma de Kaposi. Hay siguiente carcinógenos físicos como la radiación ionizante y radiación no ionizante, que son rayos UV y campos electromagnéticos, básicamente. Tabaquismo materno, pesticidas, amianto, aflatoxina, arsénico y nitratos, que son contaminantes de alimentos y agua potable. La contaminación de agua, eso por metales pesados o solventes industriales. Contaminación del aire por emisión de compuestos orgánicos volátiles, óxido de nitrógeno y partículas finas. Siguiente. Por cuanto concerne a los factores de riesgo, es importante clasificarlos como conocidos, indiciarios y limitados. Esto según el grado de pruebas de causalidad que demuestran en la relación con la enfermedad. Siguiente. Esto lo he un poco remarcado porque, como hemos visto, el cáncer todavía por un gran porcentaje tiene causas desconocidas.
Entonces, como pediatras ambientales, creo la principal es, o sea, nuestra guía un poco será la investigación. Y, y por esto un poco de atención, he puesto un poco de atención a lo que será remarcar cuáles son los factores de riesgo, cómo investigarlos y cómo aplicarlos. Entonces, los factores de riesgo asociados al cáncer infantil conocidos son trastornos genéticos congénitos, pico de edad, etnia, género y ambientales. Hemos visto que algunos son bien definidos. Indiciarios, el historial familiar, factores reproductivos y factores ambientales. Y limitados, el historial familiar y factores ambientales. Siguiente. Como factores ambientales conocidos, entonces radiación ionizante, infecciones, luz solar, dieta, que como vemos son asociados a bien determinados tipos de cáncer. Factores ambientales considerados indiciarios como el tabaquismo parental, pesticidas de uso residencial, de los cuales se pueden haber exposiciones prenatales o postnatales. Siguiente, indiciarios también importantes exposiciones laborales a nivel parental, en la agricultura, con pinturas o disolventes, petróleo, soldador, fábrica de carta, exposición a fluoruros. Siguiente, y por cuanto concerne los limitados, se consideran infecciones, zonas de rápido crecimiento demográficos, zonas de desplazamiento más grande de población, influencia de guerras, desastres y turismo, infecciones maternas durante el embarazo. Siguiente. Y por cuanto concerne la evaluación de la exposición, que es obtener una mesura para cuantificar el efecto, también estamos hablando de una exposición que puede ser ambiental, laboral o biológica y que se estudia a través de cuestionarios, mesuras de laboratorio que pueden ser ambiental, biológica o con pruebas genéticas moleculares. Siguiente. Los retos de la evaluación de la exposición son identificación de la exposición de exposiciones relevantes en niños con cánceres identificados, variación del registro entre afectados y sanos, evaluación de diferentes niveles de exposición que se producen en el día a día, relación con el crecimiento y desarrollo y comportamiento, o sea, cuando los niños son expuestos de forma secuencial o simultánea a muchos tipos diferentes de sustancias químicas, y identificación de finestras de vulnerabilidad. Siguiente. Otro concepto importante en el estudio del origen, ¿no?, del cáncer infantil es el concepto de conglomerados. La definición es agregación significativa de casos con proximidad geográfica y con inicio temporal similar. La detección de casos de cáncer infantil con una incidencia superior a la esperada en comunidades diagnosticadas en un periodo de tiempo similar puede conducir a la investigación de un conglomerado de cáncer. Todavía no está claro, pero cuántos casos se necesitan, pero se puede decir que como el cáncer infantil es relativamente poco frecuente, el número de casos necesarios suele ser pequeño. Entonces, conglomerados de cáncer infantil, por ejemplo, se pueden considerar proximidad residenciales o escolares de fábricas, abocadores, depósitos subterráneos o accidentes ambientales o industriales. Siguiente. Por cuanto concerne el análisis de los conglomerados, esto consiste en definir el número mínimo de casos, para definir tipos de conglomerados. Se usará el transitorio prolongado. Transitorio se produce en un periodo determinado y desaparece. Prolongado, persistente y aparecen nuevos casos. Y también hay que definir tipos de cáncer, si son homogéneos o heterogéneos, y diseñar límites temporales y geográficos, porque se pueden haber periodos de latencia largos.
Para notificar los conglomerados de cáncer, entonces, se necesita una secuencia temporal lógica, la causa precede el efecto, una especificidad del efecto, o sea, que se reproduzca el mismo tipo de cáncer, una relación dosis-respuesta, una plausibilidad biológica, una coherencia con otras observaciones, exclusión de variables concomitantes y la desaparición del efecto cuando se elimina la causa. Aquí os presento lo que la pediatría medioambiental actualmente está haciendo con el cáncer. Básicamente es en el Hospital de Murcia que se han abierto líneas de investigación y que resumen un poco todo lo que hemos dicho hasta ahora. El primero que presento es el proyecto MACAPEMUR, que es un proyecto de investigación y que es MACAPEMUR, literalmente Medio Ambiente y Cáncer Pediátrico en la región de Murcia. Consiste en el desarrollo de una cuidadosa historia ambiental pediátrica y en el uso de sistemas de información geográfica para crear mapas de incidencia y analizar la distribución geográfica del cáncer pediátrico en la región de Murcia. La integración de la información temporal y espacial de la historia ambiental pediátrica en un sistema de información geográfica permitirá la identificación y el estudio de conglomerados espaciotemporales a través de un sistema de vigilancia medioambiental que ayude a ponderar la importancia de los factores de riesgo sociales. Como vemos, es un poco el resumen de lo que hemos dicho hasta ahora. Cómo se ha desarrollado prácticamente en una historia, realizando una historia medioambiental que tenga también una información detallada sobre la dirección del paciente, la dirección de residencia durante el embarazo, postnatal temprana, en menos de los primeros 2 años de vida y en el momento del diagnóstico. Y se asignaron coordenadas geográficas a cada una de las 3 direcciones para permitir su análisis mediante un sistema de información geográfica. Los objetivos de este proyecto de investigación son formular y contrastar hipótesis que establezcan relaciones entre la incidencia de la enfermedad según los tipos tumorales y los factores de riesgo asociados al espacio. Entonces, teniendo en cuenta contaminación atmosférica, campos electromagnéticos, pobreza, actividad industrial, o sea, todo lo que concierne a este determinado espacio geográfico. Y la elaboración de mapas de incidencia urbano que permitan la identificación de patrones geográficos en áreas pequeñas que no sean apreciables mediante la simple tabulación de la información. Siguiente. Retos del proyecto MACAPEMUR es crear una historia clínica medioambiental y un sistema de información geográfica que sean integrados y que ayuden tanto a identificar los conglomerados espaciotemporales como la generación de un sistema de vigilancia medioambiental que permita atribuir peso e importancia a los factores fisiológicos implicados. Otro programa de investigación es el PLACECAP. Esto es un programa ambiental y comunitario para el largo seguimiento de supervivientes de cáncer pediátrico. Sus objetivos principales son disminuir los riesgos relacionados con la enfermedad y los tratamientos utilizados, abordar la disminución de los factores de riesgo ambientales, promocionar estilos de vida saludables para ayudar a mejorar la calidad ambiental y de vida del paciente y su entorno, y reforzar el contacto con la naturaleza como herramienta para mejorar la calidad de vida y supervivencia. También la herramienta del PLACECAP es una cuidadosa historia clínica medioambiental aplicada a supervivientes de cáncer pediátrico, que permite identificar la exposición a factores de riesgo y o de protección relacionados con la aparición del cáncer. El principal objetivo es conocer la frecuencia de los factores de riesgo medioambientales y constitucionales asociadas al cáncer pediátrico y permitir a formular hipótesis para futuros estudios epidemiológicos, también en este caso, e informar, reducir, eliminar los principales riesgos medioambientales. Y también fortalecer la toma de conciencia y soportar el valor del contacto con la naturaleza.
Siguiente, las líneas estratégicas son una educación y promoción de ambientes y estilos de vida más saludables para el enfermo y su familia, y un cribado de detección precoz para la intervención adecuada de los efectos tardíos. Siguiente. Lo que es importante en este proyecto es la centralidad del paciente, o sea, el paciente que toma conciencia de un poco del estilo de vida, que actúa, se da mucha importancia a la atención primaria, que es el primer entorno, el primer contacto del paciente para seguirlo, y actuar con cambios pequeños pero grandes que fundamentalmente concernen la identificación precoz de los factores de riesgo y el estilo de vida. Siguiente. Y el último grande proyecto que está en curso es en Suchica, que es Environment, Survival and Childhood Cancer, que es una propuesta internacional y multidisciplinaria que integra el conocimiento de la salud medioambiental con el cuidado de salud de los supervivientes de cáncer pediátrico, y aborda Europa y países del Caribe y América Latina. Es un poco una suma de los dos proyectos que hemos visto hasta ahora, o sea, una importancia a la zona donde físicamente se vive, y pacientes que son los supervivientes de cáncer pediátrico. Los siguientes objetivos son, este proyecto proporcionará mejoras no solo en el pronóstico, sino también en la prevención, la detección temprana de enfermedades no transmisibles o crónicas y neoplasias malignas posteriores, mejorar la calidad de atención médica, la integridad, y ayudará a garantizar la salud y la seguridad de los supervivientes de cáncer infantil en sus países. Siguiente. Prácticamente se aborda un tipo de investigación que tiene un enfoque de modelo helicoidal. Como vemos en este gráfico, en cada rama de la espiral se puede actuar. Esto es prácticamente la base del proyecto. Siguiente. Y se actúa de la misma manera del PLACECAP, por ejemplo, con una educación y promoción de estilos de vida más saludables en el paciente y sus familias, y a través de un cribado que permita una detección precoz de los efectos tardíos o de cánceres secundarios a los tratamientos. Siguiente. Y una gran oportunidad que ofrece este proyecto es reducir la desigualdad. Hemos visto en las primeras diapositivas como si la supervivencia alcanza un 80% en los países desarrollados, no llega ni al 30% en los países con bajo rédito. Entonces, en Suchica ofrece una oportunidad para reducir la brecha de supervivientes entre países pobres y ricos, proporcionando capacitación, coordinación global, planificación descentralizada, estructuras de conocimiento y arquitecturas para la participación, y promoviendo el liderazgo transformador y la innovación social mediante la colaboración entre Europa y estos países que participan, que son fundamentalmente de Caribe y América Latina, y entre los países mismos, entre ellos. Y en Suchica promete buscar generar cambios positivos en torno a los supervivientes de cáncer a todos los niveles, individual, profesional, social, de salud pública y del sistema sanitario, y abordando estos complejos desafíos desde la raíz. Además, en Suchica creará nuevas alianzas abordando y afrontando los desafíos mediante una cooperación multidisciplinaria. Dicho todo esto, por cuanto concerne medidas un poco de prevención, bueno, mucha importancia el estilo de vida, pero algunas así se han podido identificar, como el consumo de ácido fólico por la madre durante
durante el embarazo, que se atribuye a lo cual se atribuye una disminución de riesgo de leucemia y tumores cerebrales. La lactancia materna también y la exposición a infecciones comunes durante la infancia se consideran factores que se relacionan con una disminución de riesgo de leucemia infantil. Y por cuanto concierne la prevención, bueno, evitar fumar y también humo pasivo, protección solar, cuidados en el estilo de vida, entonces la dieta, promocionando un aumento de fibra, disminución de grasos, etcétera, y evitar, si posible, radiaciones ionizantes. Y luego por lo más importante es recordar que somos naturaleza, somos el aire que respiramos, el agua que tomamos, los elementos con que entramos en contacto y recordar como siempre hemos dicho, todo está interconectado y nuestra salud es el resultado tanto de factores endógenos, individuales y genéticos, cuanto de la interacción con el ambiente en que vivimos. Entonces, la relación con nuestro entorno y con la salud del planeta es clave para tomar decisiones y actuar teniendo en cuenta el peso de la contaminación ambiental y nuestra relación con la naturaleza. Gracias.